Señor les bendiga, queridos hermanos. Estoy contento de estar en la casa del Señor nuevamente para adorarle, ¿verdad? Para glorificarle. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Luego también una invitación a los que se quedaron en casita, ¿verdad? Que nos, que nos sigan sintonizando, y la próxima oportunidad que estemos aquí, le pedimos que nos acompañe para que juntos adoremos a nuestro Dios. Te adoramos, Dios Padre Celestial. Aleluya. Le voy a pedir, hermanos, que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos a empezar con esa cita. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15. Después de esa vamos a leer otra cita, Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Pero vamos, Primera de Pedro 3, 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de ti nuevamente a darte gloria, a darte honra, a darte gracias, Señor, a pedirte, Señor, que tú tomes control de esta clase, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, Señor Padre Celestial, para recibir de tu palabra, Señor, de tu conocimiento, Padre Celestial, porque queremos usarlo, Señor, para llevar tu evangelio, Señor, para derribar esos argumentos que se han levantado en contra de tu conocimiento, Padre. Ayúdanos, Señor Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Aleluya, amén. Puede sentarse, hermanos. Aleluya. No es algo nuevo, hermanos, que varios argumentos se han levantado en contra del conocimiento de Dios durante las últimas décadas, hermanos. Muchos han negado la existencia de Dios actualmente. Y lamentablemente, muchas de las personas que han negado o niegan la existencia de Dios son profesionistas, hermano. Son personas que son doctores, arquitectos, ingenieros, y muy pocos de ellos los podemos ver en las iglesias. ¿Por qué será? Yo me preguntaba eso. ¿Cuál será el motivo por el cual estas personas niegan la existencia de Dios y les parece ridículo la religión? Ellos nos catalogan como religiosos, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Por qué ellos piensan de esa manera? ¿Por qué niegan a Dios? ¿Será que la iglesia no está haciendo su trabajo debidamente para poder alcanzar esas almas? Bueno, son varias preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Pero investigando y viendo y estudiando algunos de estos personajes que tienen tanto conocimiento, que están tan bien preparados, y he llegado yo a la conclusión de que ellos quieren ver evidencia de Dios. En una ocasión le preguntaron a un ateo y le dijeron, ¿qué tal si en verdad existe Dios y cuando tú mueras te vas a presentar delante de Él? Y él dice que le va a decir, bueno, Señor, yo no sabía que existías porque no me diste suficiente evidencia. La gente necesita evidencia, hermanos. La gente que no conoce de Dios. Eso no es para nosotros, porque nosotros creemos por fe, ¿verdad? Es por fe para nosotros, pero mucha gente necesita ver evidencia. ¿Y será que hay evidencia, hermanos? Dios se revela en todo, hermanos. No simplemente aquí en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Dios está en todas partes, hermanos. La marca de Dios está en todos lados.
Simplemente hay que abrirle los ojos a esas personas y hacerles ver de que Dios está en todas partes, que su sello está en la creación del mundo entero. Los seres humanos, los animales, las plantas, está el sello de Dios ahí. Simplemente hay que dárselos a conocer. Muchos de ellos lo han visto, pero lo niegan rotundamente. Pero vamos a ver algunas evidencias que aún a los científicos más inteligentes no les ha quedado otra más que decir y rendirse ante la grandeza de nuestro Dios. Vamos a ver un video primeramente para que usted sepa de lo que estoy hablando. Es el video. No voy a cantar. Dave, ¿eres ateo? Sí, ¿Cuándo te convertiste en ateo? como a los 12 años. El creer en Dios no tiene sentido para mí. Es la cosa más tonta. Es para quienes no pueden aceptar el hecho de que van a morir y podrirse en la tierra como lo haré yo. Y eso les da cierto alivio ante ese pensamiento porque no es una idea agradable. ¿Eres ateo? Sí, sí lo soy. Sí. Sí, sí señor. ¿Eres ateo? Lo soy. Sí, soy ateo. Sí lo soy. Alex, ¿crees que Dios existe? No, no creo. ¿Hace cuánto eres atea? Yo diría que desde que tenía unos 15 años. ¿Entonces no crees en la existencia de Dios? No, de verdad no. ¿Qué pasó cuando tenías 15? Comencé a cuestionar todo y empecé a pensar en la lógica que hay detrás de las cosas. Cada vez que se habla de este tema, no se nos muestra ninguna evidencia de que existe un poder superior. Si lo hubiera, te garantizo que casi todo ateo inmediatamente aceptaría la idea de que hay un poder superior. ¿Son ateos? Sí, Sí, ¿Por qué? creo que quizás no he visto evidencia, supongo. Yo crecí en una familia cristiana y al paso de algunos años en la preparatoria y como fui creciendo me di cuenta que no hay mucha evidencia que respalde ese sistema de creencia. ¿Estás abierta a la evidencia? Yo creo que estoy abierta a la evidencia, solo que tendría que ser extraordinariamente convincente como algo fuera de este mundo. Si te mostrara evidencia razonable, ¿la escucharías? Sí, lo haría. Tú eres alguien que no tiene fe ni cree en un poder superior o un creador. Pero si te mostrara evidencia, ¿cambiarías de opinión porque eres un demente Por abierta? supuesto, absolutamente. Ojea las páginas del libro que te acabo de dar. Mira las imágenes de color. Y te haré una pregunta. ¿Crees tú que ese libro puede existir por accidente? ¿Que la nada produjo las imágenes de color de ese libro? ¿Que esa tinta verde, amarillo, naranjo, azul cayó del cielo para formar esas bellas imágenes? ¿Y que luego la tinta negra cayó del cielo o de la nada para formar palabras y frases coherentes, mayúsculas y puntos y comas con significado? ¿Que los números de páginas cayeron del cielo en correcto orden y que se autoarchivaron con una cubierta sin trabajo y así tenemos su libro? Obviamente un diseñador inteligente diseñó el libro, ¿no es correcto? Sí, ¿Ves a dónde voy con esto? sí. Amén. Esa es una parte del video. Se calcula, hermanos, que 66% de los jóvenes cristianos abandonan su creencia en Dios. En la adolescencia, al dejar su casa y al empezar sus estudios en la universidad. Y uno de los motivos que ayuda a esta separación son las enseñanzas recibidas en dicho santuario que les niega la existencia de Dios. Sabemos que muchas de estas creencias son enseñadas en las universidades, hermano. Y una de estas creencias es acerca de la evolución. ¿Y qué es la evolución, verdad? ¿Quién es el autor de dicha teoría? Bueno, el autor es Charles Darwin.
Charles Darwin es conocido por su trabajo como naturalista. Él desarrolló una teoría de la evolución para explicar el cambio biológico. Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. En 1831 se embarcó en un viaje de 5 años por todo el mundo en el HMS Vigo. Sus estudios de espécimes por todo el mundo le llevaron a formular su teoría de la evolución y sus puntos de vista sobre el proceso de selección natural. En 1859 publicó El origen de las especies. Murió en el 19 de abril de 1882. Bueno, aquí dice que él hizo un viaje, ¿verdad? Y llegó a ciertas islas llamadas Galápagos. Y él tomó ciertas especies, hizo un estudio ahí, estuvo por lo menos estuvo un mes ahí. Tomó especies tanto de pájaros como de plantas y se los llevó a Inglaterra. Al cabo de 25 años, él publicó este libro que se llama El origen de las especies, el cual indica de que Dios no es el creador de las cosas. Y uno de los puntos que él recalcó es acerca de unos pájaros que él encontró en aquel lugar. Se llamaban los pinzones. Encontró de que había el mismo pájaro, pero con una característica diferente, que su pico uno tenía el pico más corto y el otro más largo. Y indica de que, bueno, cuando hay mucha lluvia, hay mucho alimento y todos se pueden alimentar, tanto los que tienen el pico corto como los que tienen el pico largo, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando hay sequía, los pájaros de pico corto no pueden romper la cáscara donde se encuentra la semilla y ellos mueren de hambre. Mas sin embargo, el que tiene el pico largo puede quebrarla y él sobrevive. Y él indica que después de varias generaciones, los de pico corto ya no van a existir, sino sus generaciones van a ser de pico largo. Y así sucesivamente va a ir cambiando la forma del pájaro hasta convertirse en otro animal. Pero él indica que el cambio es tan lento que puede pasar hasta millones de años para que pueda suceder. O sea que nadie puede verlo, porque es tan lento ese cambio. Es por eso que en la actualidad conocemos de que la teoría de que nosotros venimos de los peces, hermano. Que nosotros venimos de los peces, que el pez fue saliendo del agua y entraba y salía hasta formar pulmones. Después de que se formó sus pulmones, estuvo fuera del agua y luego se convirtió en caballo. Y luego después de caballo se convirtió en un chango. Y luego después de chango se fue convirtiendo poco a poco en el hombre. Esa es la teoría a grandes rasgos de la evolución. Y hasta el día de hoy esa teoría se enseña en las universidades, hermano. Y tiene un peso muy fuerte hasta el día de hoy. Es por eso el motivo por el cual la mayoría de los jóvenes que están en la universidad no creen en Dios, hermano. Ellos no creen en Dios porque ellos son enseñados, son educados de acuerdo a esa creencia, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gravedad de que ellos que nosotros dejemos que ellos sean educados de tal manera? Bueno, ellos indican que la evolución atea dice, la muerte no es el resultado del pecado. No existió Adán y Eva. Si no existió Adán y Eva, no hubo pecado original. Si no hubo pecado, no existe el pecado y no somos culpables. Y si no somos culpables, ¿para qué necesitamos un Salvador? Entonces la muerte de Cristo no se hace necesaria. Y sin Cristo, ¿qué sentido tiene nuestra creencia? Esto destruye el fundamento de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Aquí podemos ver que el objetivo principal es derrumbar nuestra creencia en Dios, hermano. Ese es el objetivo principal de esta teoría, ¿verdad? De esta enseñanza.
Y eso me viene a la mente y digo, wow, entonces este puede ser el motivo por el cual muchos profesionistas no quieren acudir a las iglesias, porque ellos necesitan ver evidencia de que Dios es real, que Dios está en medio de la naturaleza, que Dios es el creador, que su sello está en la creación. Y es cuando yo dije, bueno, ¿de dónde podemos encontrar evidencia de tal manera que pueda tratar de convencer hasta los más escépticos, a los más, a las personas más inteligentes, ¿verdad? Bueno, pues me puse a indagar, a buscar en videos y libros y encontré estos videos, esta información que es impactante para cualquier persona que tiene la mente abierta, ¿verdad? Que es una persona inteligente. Y este video principalmente, esta clase está enfocada para aquellas personas que niegan la existencia de Dios, hermanos. Y para que nosotros, la iglesia, tenga herramientas para defender este evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente derribar ese argumento, esa pared que nos separa, que no permite que ellos mismos se han puesto. Necesitamos derribar esa pared para entonces predicarles a Jesucristo. Porque esa barrera nos ha dividido. Ellos se han puesto una barrera, han puesto una pared y no podemos, ellos no dejan que uno entre y les predique de Jesús porque ellos piensan que es religión. Ellos quieren ver primero evidencia. Después de la evidencia, tal vez ellos abran su corazón a Cristo. Bueno, vamos a ver algunos tipos de evidencia que encontré yo aquí. En el año, sabemos que nuestro Dios se ha revelado de muchas maneras, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos que Dios se reveló en la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, sí tenemos evidencia de la Biblia, ¿verdad? Hay manuscritos antiguos encontrados en las cuevas de Qumran en Israel. Hay muchos pergaminos, hay más de 5,000 copias del Nuevo Testamento. Hay mucha evidencia de eso, ¿verdad? Dios se ha revelado por medio de su palabra. Y eso nosotros lo tenemos. Y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que Dios es real. Mas sin embargo, el ateo, el que se ha cerrado a la creencia de Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios. ¿De qué manera entonces le predicamos a Cristo si no quieren que le hablemos de Cristo? Bueno, hay otras maneras, ¿verdad? Mire, en el año 1993, un grupo de científicos se reunieron en Pájaro Dunes, en California. Y lo que los atraía a esa junta era porque ellos, muchos de ellos estaban inconformes acerca de la evolución. Ellos tenían dudas todavía, mas sin embargo ellos lo enseñaban en las universidades. Pero ellos aún así tenían dudas de esa teoría. Y querían saber si podían llegar a un acuerdo o en qué podría contribuir uno al otro, ¿verdad? De qué manera podrían llegar a un acuerdo para saber, para poder encontrar una respuesta a todas esas dudas que ellos mismos tenían, ¿verdad? Mire, uno de los científicos que estaba allí se llamaba Michael Behe. Se llama Michael Behe. Él es un biólogo y él habla acerca de cómo él fue enseñado en la universidad y aún hizo su doctorado, y sin embargo él cuenta que no fue hasta el momento del que él leyó un libro. Mire, y el libro se llama La evolución, una teoría en crisis. Y él dice, bueno, wow, porque ¿de qué hablará? Y él leyó ese libro y se dio cuenta de que había muchos argumentos ahí que refutaban la evolución. Y él cuenta, wow, yo soy miembro de la facultad, he hecho mi doctorado y nunca
había conocido estos argumentos. Y dice él que se sintió como que había sido empujado a una dirección incorrecta. Miren lo que hace la educación, hermanos. De tal manera niega la existencia de Dios, a tal manera de que les niegan toda la evidencia de Dios. Porque Dios no simplemente se revela como nosotros lo conocemos en la Biblia, sino hay estudios científicos en los cuales Dios se revela también. Y él cuenta que en una ocasión él abrió un libro, abrió un libro en el cual se encontraba una imagen de un flagelo bacteriano. Dice, wow, un flagelo bacteriano, una bacteria. Y dice, miró las partes, miró la forma en la cual él estaba formado, y él dice, wow, esto es increíble. Es increíble de la manera en la cual está estructurada, dice. Esto no puede haber sido causado por la evolución, no se pudo formar sola, no se formó sola. Tuvo que haber alguien inteligente que formó ese flagelo bacteriano. Ahora déjeme le doy una definición leve de qué es un flagelo bacteriano. Dice, es una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula bacteriana. Tiene una estructura única, completamente diferente de los demás sistemas presentes en otros organismos. Presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos artificiales, pues es una compleja estructura compuesta de varias piezas o elementos y que rota como una hélice. Él está diciendo que la forma en la cual está esta bacteria, dice, este es un motor fuera de borda. Dice, tiene todas las partes como un motor. ¿Cómo es posible que estamos hablando a nivel celular, hermanos, dentro de la célula? ¿Se imagina la miniatura del tamaño? O sea, se calcula que nosotros tenemos de 30 a 40 billones de células en el cuerpo en una estatura promedio. Y cada célula, cada una de las células tiene miles de bacterias. Cada una. Y en cada una de las células suceden cosas increíbles, hermano. Son cosas increíbles que aún hasta el más escéptico no puede negar la existencia de Dios. Y quisiera mostrarles alguna imagen de ese flagelo bacteriano a lo cual yo me estoy refiriendo, para que tenga una idea de su forma. ¿Podemos pasar el video? Texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera de borda, esto ha sido diseñado, esto no es un ensamblaje de piezas al azar. La reacción de Vigi no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. E incluso cuando están girando a esta velocidad, pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera de borda, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica,
Tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo la selección natural podría producir un motor giratorio. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Ahí podemos ver un ejemplo, hermanos, que los científicos hasta el día de hoy no pueden explicar. No pueden explicar cómo es que ese flagelo ha sido formado. Pero no solo eso es lo que impacta, ¿verdad? Sino la manera en la cual está estructurado o cómo se forma. Ellos le llaman complejidad irreductible. Ellos indican que al momento de que se va a ensamblar o se va a formar este flagelo, no se forma simplemente al azar o a lo loco. Tiene su manera, tiene sus instrucciones precisas de la cual se debe formar. Está compuesto por 40 piezas y estas 40 piezas se tienen que formar de adentro hacia afuera y es ayudado por otras máquinas moleculares para formarlo y tienen que estar todas las piezas ahí para que entonces empiece a funcionar. Mientras no falte alguna de las piezas no funciona. Y ellos han dicho, wow, es increíble lo que sucede dentro de nosotros, hermano. Estamos hablando de una célula y dentro de la célula pasan esas situaciones de la cual ellos aún así no han encontrado todavía una respuesta, aunque ellos indican que tienen más de 20 años estudiando el flagelo bacteriano y han aprendido mucho de él, mas sin embargo todavía les falta mucho por aprender. Y digo, wow. En verdad que el Dios que nosotros adoramos aquí, hermanos, es mucho más grande y mucho más sabio y mucho más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Es increíblemente sabio, es grandioso, es poderoso, está al tanto hasta de lo más insignificante, hermanos. ¿Se imagina el poder de nuestro Dios? Cuando yo empezaba a mirar estas imágenes y trataba de asimilarlo y de entenderlo y decía, wow, en verdad que eres grandioso, Señor. Eres maravilloso, en verdad que nosotros aún no conocemos ni la más mínima parte de tu grandeza y de tu poder. Es por eso que a mí me motiva a hablar de esas evidencias que tal vez algunos necesitan ver. Es necesario que aquella persona que no conoce de Dios, que se ha autollamado ateo, pero que es de mente abierta y quiere ver evidencia, esa es una de las más grandes evidencias que en la actualidad hay acerca de algo que no se puede explicar todavía. Que aún a estos científicos que no son cristianos han decidido darse por vencidos y han tratado de encontrar una respuesta, pero dicen no podemos, no hay nada que pueda explicar esto. Tiene que haber habido alguien inteligente detrás quien lo formó. Y en verdad es así, mas sin embargo ellos quieren investigar, quieren seguir investigando. Bueno, pues entonces ellos siguen investigando todavía, pero la misma evidencia los va a convencer de que Dios es el creador de todas las cosas. Va a suceder lo mismo que le sucedió a aquel hombre, a Lee Strobel. Hablamos de él, ¿verdad? Del periodista aquel, ¿verdad? Que creo su esposa era cristiana. Y él dijo, bueno, pues le hablaba del Señor, pero él no quería creer en Dios. Él dice, no, es religión. Mas sin embargo, él decidió buscar evidencia acerca de la existencia de Dios, si Jesucristo había existido, si era verdad la Biblia y todo eso, pero lo que él estaba buscando era evidencia, pero más bien para rechazar a Cristo, para avergonzar a los cristianos. Mas sin embargo, la evidencia, hermanos, lo convenció de que Dios es real, de que Jesucristo
sí existió, que Jesucristo vino a la tierra hace más de 2000 años, que vivió, murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. La evidencia es importante, hermano. La evidencia convence aún a los más escépticos. Es por eso que es la importancia también de darle evidencia. Al momento de darle evidencia, entonces nosotros, ellos ya no tienen excusa. Entonces necesitan, es cuando su barrera, su pared se cae y es cuando podemos presentarles a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, otro gran ejemplo que podemos ver aquí es acerca de otro filósofo. Su nombre es el doctor Dean H. Cainton y Steinman. Ellos escribieron un libro llamado Predestinación Bioquímica, que básicamente decía que si las condiciones son idóneas, la vida surgiría de forma necesaria. Decía que las proteínas se autoensamblaban sin el ADN. O sea, él había escrito un libro, el cual dice que ese libro fue un bestseller. Dice, wow, nuestro libro es un bestseller, y dice que por los próximos 20 años se vendió como uno de los mejores libros. Y él, de acuerdo a lo que habíamos hablado, hablaba su libro, que no era necesario el ADN para que se ensamblaran las proteínas y todo. Y dice, pero al cabo de 5 años, dice, de que yo y un compañero, Steinman se llama, entre ellos dos que hicieron el libro, dice, después de 5 años me pude dar cuenta de que algo estaba mal, de que yo estaba equivocado. Él cuenta de que era maestro de la universidad y dice que un alumno le planteó la pregunta, bueno, ¿y de dónde reciben las instrucciones, las proteínas para ensamblarse? Y él dice que no pudo contestar esa pregunta. Y él cuenta que entonces su libro, que se vendió durante 20 años, hermano, durante 20 años engañó a muchas personas. Desde 1969 y 20 años después, 79, 89, hasta el 89 se estuvo vendiendo ese libro. Y yo no sé si salió de circulación, ¿verdad? Mas sin embargo, ese libro ha engañado a muchos estudiantes, porque muchos estudiantes lo han comprado. Y él cuenta que él está equivocado en lo que él escribió en ese libro, que el ADN es el que da las instrucciones a las proteínas para que se ensamblen. Dice, después de mucha investigación y después de mucho estudiar y de muchos experimentos, me di de cuenta de que el ADN es el que tiene la información. Y nosotros sabemos eso, ¿verdad? Porque por medio del ADN, hermanos, se han resuelto muchos crímenes. Muchos crímenes se han resuelto por medio del ADN. Muchas personas han estado presas durante muchos años y después de que el ADN fue descubierto y se ha aplicado el ADN, se han dado de cuenta de que son inocentes, que ellos no eran. Ellos no fueron las personas que cometieron tal vez ese delito, ese homicidio. Y viceversa. Después de muchos años se ha encontrado a los culpables que han cometido esos delitos también por medio del ADN. Porque en el ADN está la información, hermanos, de todo ser humano, de los seres humanos, de las plantas, de los animales, todos tienen un ADN. ¿Qué significa? Bueno, que la información está ahí desde el principio. O sea, Dios ha puesto la información desde el principio, desde el momento en que nosotros somos una célula, hermanos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre y que somos una sola célula, ahí ya viene la información de qué color van a ser sus ojos, de qué color va a ser su piel, cómo van a ser su nariz. Ahí ya está codificado, hermanos. Dios lo ha determinado así. Y eso también a los científicos, a las personas
a los químicos no pueden encontrar una respuesta, no pueden explicarlo. ¿Cómo es posible que eso sucede así? No hay una explicación para ello. Mire, le voy a dar una explicación leve acerca del ADN. ¿Qué es el ADN? Dice, ácido desoxirribonucleico es una molécula, un grupo de átomos pegados, combinados para dar forma de una larga escalera en forma de espiral. Actúa como un plano o receta para un ser vivo, como el ser humano, un animal o un árbol. El ADN tiene la función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Está compuesta por 4 moléculas que reciben el nombre de nucleótidos, adenina, citosina, guanina y tamina, o ACTG. Todas ellas se entrelazan de manera reiterada, formando una larga cadena. Nuestro ADN, mire estos datos, tiene aproximadamente 3.200 millones de pares de base, divididos a su vez en 23 cromosomas. Se ha calculado que el ADN de todo nuestro cuerpo posee una longitud de más de 100.000 millones de kilómetros, una extensión que representada físicamente podría cubrir la distancia de la Tierra a la Luna unas 7.000 veces, y cuyo peso sería únicamente de 0.18 gramos. Aquí podemos ver la complejidad del ADN. Aquí esta es una descripción leve de lo que es el ADN, hermano. Ahí está codificado todo, hermano. El ADN se entrelazan y forman las proteínas. Es el que da las instrucciones de cómo deben actuar, cómo se entrelaza. Ahorita más adelante vamos a ver un video del cual cómo trabaja todo el ADN y todo eso dentro de la célula, hermano. Es algo maravilloso lo que sucede dentro de nosotros. Es por eso que yo ahora entiendo a todos esos científicos que están tratando de encontrar la cura del cáncer, hermano, porque es algo que está dentro de la célula. Ellos necesitan entrar adentro de la célula y buscar información para poder encontrar la cura. Eso es algo muy difícil de hacer. Ellos quieren entender el motivo por el cual se forma el cáncer y cómo combatirlo. Hasta el día de hoy no se ha podido, hermanos, porque es una tarea tan difícil y tan minuciosa que está llevando mucho tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que Dios le va a dar la sabiduría al hombre para que pueda entenderlo, ¿verdad? Mas sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado una definición exacta de cómo el ADN tiene esa información, de dónde recibe esa información. Ellos se preguntan eso, ¿quién le da la información al ADN? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo se forma? ¿Verdad? Ahora bien, el ADN trabaja con las proteínas. Dice, las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Aquí más adelante le quiero mostrar el siguiente video para que usted entienda, para que usted pueda ver de lo que yo estoy hablando, porque muchos de nosotros entendemos o aprendemos viendo, ¿verdad? O algunos entendemos escuchando, otros aprendemos viendo, otros aprendemos escribiendo. Hay muchas maneras de enseñar, hermanos. Recuerdo haber escuchado a un científico y él dice, la gente, no hay gente tonta, dice. Hay más de 10 inteligencias. Dice, porque unos aprenden viendo, otros aprenden escribiendo,
otros aprenden escuchando, otros aprenden haciéndolo. Dice, el maestro es el que tiene que encontrar la manera de cómo enseñar a sus alumnos para que ellos aprendan, porque todos aprendemos de manera diferente, ¿verdad? Y es por eso que yo quise traer videos para que puedan entender de lo que yo estoy hablando, porque cuando lo vemos, entonces lo podemos entender. ¿Podemos pasar el video número 3, por favor? El azar, la selección natural y su propia teoría de autoorganización. Todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora, Kenyon veía solo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra.
Es increíble, hermanos, que eso está sucediendo dentro de nosotros ahorita mismo. Todo eso está pasando dentro de nosotros, en cada una de nuestras células. Algo está sucediendo, trabajando de una manera tan organizada que usted ni lo sabe, que yo no lo sé, que nuestro Dios, que ellos no se atreven a decir que Dios es el creador, sino que diseño inteligente, designio, esos son los términos que ellos dan. Hay un designio, que hay un diseñador, se están refiriendo a que Dios es el que diseñó todo, hermanos. Dios es el diseñador, Dios es el que creó todas las cosas. Nosotros lo sabemos desde antemano, hermanos, pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente se niega a creer. Ellos creen que nosotros somos una bola de locos. Ellos creen que somos unos fanáticos. Pero hay evidencia, hermanos, de que Dios es el creador y dueño y señor de todo, hermanos. A ese Dios es el que nosotros adoramos aquí. A ese Dios es el que nosotros alabamos, hermanos. Nuestro Dios es grande y poderoso y es el dueño y creador de todas las cosas. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, verdad? Aleluya, Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, después de que empezamos en nuestro primer video, ¿verdad? Estos jóvenes se catalogaban como ateos. Ellos estaban cerrados de acuerdo a lo que habían entendido, ¿verdad? Habían aprendido en la escuela y ellos querían evidencia. Bueno, la persona que los estaba entrevistando o los estaba evangelizando se llama Ray Comfort. Él es de la iglesia Living Waters. Y después de que él les dio evidencia acerca de el ADN, él les explicó acerca del ADN y les habló acerca de algunas de las cosas que vimos ahorita. Esto es lo que sucedió. Podemos pasar el video, hermano. Tienes toda una vida por delante, no sabes cuándo morirás, hay tentaciones en todas partes y Dios te ofrece la vida eterna. Y la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de juventud, no lo pospongas porque te harás autosuficiente y endurecerás tu corazón al Señor. Cuando estés meditando, pensando en estas cosas, pídele al Señor en humildad y Dios perdonará tus pecados en un instante. No tienes que ser religioso ni hacer buenas obras, es un regalo de Dios. La información que te di del ADN... ¿te hizo pensar? Claro que sí. Absolutamente. ¿Ya no eres atea? Supongo que cuando me diste esa definición técnica yo dije, no, estoy abierta. Cuando viniste a preguntar si era ateo, así es como me definía. Pero creo que hay cosas que no pueden ser explicadas y que es posible que haya un creador. ¿Sabes qué? Lo voy a considerar. Creo que estará en mi mente. Definitivamente me hizo pensar. Ha sido... revelador. ¿Crees ahora en la existencia de Dios? Sí, lo creo. ¿Te di pruebas hoy de que hay un diseñador inteligente detrás del ADN? Sí, claro que sí. Por falta de una palabra mejor, sí, ya no soy ateo. Ya no soy ateo. ¿Tiene sentido? Sí. Así que Andrés, si fueras a morir hoy y Dios te diera justicia, terminarías en el infierno. Hay dos cosas para ser salvo: arrepentirte y confiar en Jesús. ¿Cuándo vas a hacerlo? En cuanto tenga una firme creencia y esté listo para adherir lo que Dios quiera que yo haga. ¿Tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. Sí, lo tiene. Sí. Sí, lo tiene. Sí. ¿Sí? ¿Vas a pensar en esto? Sí, lo voy a pensar. ¿Vas a pensar en esto? Sí, claro, definitivamente. Fue muy informativo. Gracias. ¿Vas a pensar en esto? Definitivamente lo haré. ¿Te ha hecho pensar esto hoy? Definitivamente sí, claro que sí. Me alegro de hablar con usted porque creo que eres más inteligente que la gente promedio con la que he hablado alguna vez de religión. ¿Te pondrás a cuenta con Dios hoy? ¿Eso es lo que dices? Sí. Si vienes al Señor, solo pide perdón por tus pecados. Pon tu fe en Jesús. Luego, toma la Biblia y la lees a diario y obedécela, y Dios no te decepcionará. Esto es más serio que un infarto, por lo que hoy es el día en que no te sientas presionada. Es tu vida y es tu voluntad. Pero se trata de decir, Dios, me diste la vida, me la regalaste. Yo he usado tu nombre en vano, he pecado contra ti, violé tus mandamientos. Por favor, perdóname, transfórmame. Otórgame el don de la vida eterna, pero debe venir de ti, no te puedo presionar. ¿Tiene sentido? Sí.
¿Cuándo harás eso? De inmediato. ¿Hablas en serio? Sí, en serio. ¿Sabes que al hacerlo renuncias a tu voluntad? Dirás, hágase tu voluntad, no la mía. Me diste la vida y pequé contra ti, perdóname. Entrego mi vida a ti. ¿Habrá algún cambio después de hoy? Sí. ¿En serio? Claro, voy a revisar a Dios más de cerca. ¿De verdad que quieres arrepentirte y confiar en Cristo? Sí, sí quiero, y quiero ir a la iglesia. Por favor, piensa en esto. ¿Lo harás? Claro. ¿Tienes acceso a una Biblia? Sí. ¿Sabías que tienes como 20,000 en tu teléfono? Es una buena selección. ¿Cuándo te pondrás a cuenta con Dios? Lo más pronto que pueda. ¿Tal vez hoy? Sí. ¿Entiendes lo que haces? Estás renunciando a tu voluntad. Dirás, Dios, no voy a ser hipócrita. Me arrepiento de mis pecados y voy a confiar en Cristo. ¿Lo entiendes? Sí. Debes arrepentirte y confiar en Jesús. ¿Cuándo lo harás? Esta noche. ¿Cuándo vas a hacerlo? Lo más pronto posible. ¿Por ejemplo, hoy? Sí. La Biblia dice que hoy es el día de tu salvación. No supongas que tienes hasta esta noche. Solo di en tu corazón, Dios, soy pecador, soy rebelde. Por favor, perdóname. Y Él lo hará en el momento en que pongas tu fe en Cristo. Eso es lo que un cristiano es, alguien que deja su rebelión y dice, Dios, me rindo ante ti, desde hoy te obedezco, amo y sirvo. ¿Eso es lo que dices? Es lo que digo. ¿Puedo orar contigo? Claro. Padre, te pido por Augusto que desde hoy se arrepienta, que sinceramente lamente todos sus pecados, confíe en ti y pasará de la muerte a la vida gracias a tu misericordia. Aleluya. Aquí vemos cómo él derribó sus argumentos y les presentó a Cristo. Y eso fue el resultado, ¿verdad? Romanos 1, 20 y 22 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y serán necios. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Isaías 40, 28, 31, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es real. Vamos a tratar de poner los links de los videos, hermanos, en nuestra página, para que pueda ver los videos completos, hermano. Porque esos videos completos son bien reveladores. Yo simplemente le di unas porciones de ellos, pero son dos videos diferentes. Cuando usted los ve completos, entonces, mire, créame que va a quedar sorprendido. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. Por favor, pastor, pase por aquí.